Componentes electrónicos pasivos. Los componentes, lo que hablamos antes de los tubos, son componentes electrónicos activos. Necesitan corriente eléctrica. Los otros son pasivos. Esos sirven para acoplar o para simplemente disminuir cantidad de voltaje o como limitadores de corriente. Correcto, o sea, limita o transfiere energía. Limita o transfiere. Empecemos con esta parte. Transformadores. Como su nombre lo dice, transforma o transfiere de una bobina a otra energía sin tener conexión eléctrica, es únicamente magnética. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer el diagrama básico. El diagrama básico es algo así como estos rulitos, que es una bobina. Estas rayitas significan el núcleo de hierro y la otra bobina está al otro lado. Este se llamaría el primario y este se llamaría el secundario. El orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir con esto? Que este primario dentro de un diagrama electrónico, si yo alargo estas líneas aquí y decido colocar otra bobina aquí, esta bobina sigue siendo otro secundario. Por diseño del diagrama, busca que haya más fácil entendimiento. Entonces, generalmente los secundarios siempre se colocan al lado opuesto. Esto se llama un aislamiento galvánico. Hay conexión entre esta y esta bobina, pero de forma magnética. Un transformador nunca va a trabajar con corriente continua. Un transformador siempre va a trabajar con corriente alterna. En cualquier frecuencia, puede ser de baja, mediana o alta frecuencia. Entonces, en este caso, como le digo yo, esta bobinita por diseño más bien se coloca aquí a este lado, por diseño del diagrama, pero no es dejarse confundir. Ay, vea, es que está también en el mismo punto donde está el primario. No interesa. La conexión sigue siendo magnética y con aislamiento galvánico. Que entre este punto y este no hay conexión eléctrica. Utilizamos el voltaje de entrada, que es el voltaje, digamos, de alimentación o de funcionamiento. Y de acuerdo a eso decimos, yo tengo 115 voltios aquí. Necesito sacar aquí 12 voltios. Saco 12 voltios. O 6, o 25, o 50. El transformador está siendo reductor. Están entrando entre 115, 220, 240 voltios de AC, según el diseño y según el fabricante. Eso ya sí uno tiene que entrarse a mirar. Si yo estoy trabajando aquí con radios en Colombia, que son radios la energía aquí es a 120 voltios máximo en la noche. ¿Yo para qué voy a poner a trabajar un radio de 220 voltios aquí en Colombia? Lo utilizo en Europa o en el país donde sea lo más adecuado. Este es el diagrama básico. La forma en que es un transformador de estos que se llama transformador de corriente alterna, ya que también se puede utilizar para audio. Ojo, aplica aquí una señal de audio que es de corriente alterna y aquí sale con un voltaje adecuado para manejar un parlante. ¿Cuál es la forma de un transformador? La forma física, vamos a mirar, es algo parecido a esto. ¿Qué es esto? Estas son chapillas de hierro dulce, ¿ya? O muchas veces son... ¿Qué son chapillas? Chapillas es algo como esto, para que lo vea así en forma frontal. Esta es una chapilla, me voló algo aquí. Esto es una chapilla de hierro dulce. ¿Qué es esto? Son relativamente unas M's. Lo que usted está viendo aquí es esto. Se lo va a hacer separado para no confundirlo. Esto aquí se ve separado. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la práctica esta pieza está pegada, lo más pegada posible entre una y otra. Estas son las laminillas de hierro. ¿Por qué se decidió esta construcción? El transformador usted le puede colocar una bobina aquí y otra aquí y trabaja igual, pero mire todo el espacio que vamos a perder. Más bien cogemos y hacemos esto. A modo grosso, esto vendría a ser una bobina. ¿Y dónde vamos a poner la otra? Encima de esa, aislada completamente, aislada con su papel. O sea, las dos están en el mismo núcleo. Claro, están en el mismo núcleo. Por eso mire aquí, mire el diagrama, es un mismo núcleo y hay transferencia magnética. La transferencia magnética, esto es la laminillas, estas son las laminillas. Y las laminillas son delgadas y pueden ser así o pueden ser trabadas, depende de cómo se fabrique el transformador. Eso ya lo va aprendiendo la persona sobre la marcha cuando vea un transformador, pero no se deje asustar que es lo mismo. Entonces aquí va la otra bobina que puede ir así. Ahí están las dos bobinas. O pueden ser las dos bobinas en esta misma dirección. Aunque usted vea esto así, entre las bobinas hay un papel especial que se llama el aislante, que no puede... Sí, papel. No es cinta, porque es que si el transformador se calienta, la cinta se derrite, el papel
no se derrite, sino que se entiesa, pero sigue siendo aislante. O sea, eso es para cuando ocurra el recalentamiento del transformador por cortos, por cualquier situación, el transformador se recalienta, hasta cuando ya no resiste más, se quema el papel y se daña el aislante y se quemó el transformador y ya volvió a quemado. Entonces, estas bobinas, aunque usted las vea así, esto se llamaría unas bobinas con núcleo de aire. Pero si yo a estas bobinas les meto aquí algo de hierro, inmediatamente hay transferencia de energía aquí. ¿Y si es de aire? Si es de aire, no nos transfiere energía por la frecuencia tan bajita, nos transfiere muy poquitica energía. Ojo, pueden ser varios secundarios. Estoy pintando aquí uno, pero pueden ser 1, 2, 3, según las necesidades de aplicación del circuito. Puede ser con diferentes voltajes o puede ser con el mismo. De pronto aquí necesitamos sacar otros 115 voltios para alimentar no sé qué cosa y de ahí se saque. Lo que pasa es que depende del diseño y la fabricación. La idea no es complicarse tanto y alargar tanto los costos y no disminuirlos. Si yo necesito otros 115 voltios para alumbrar un bombillito que está dentro del radio o lo que sea, ¿para qué voy a poner 115 voltios aquí? Lo saco de aquí. Pero sí puedo sacar 6 voltios para prender un bombillito o 12 voltios, ¿ya? Así es como trabaja esa parte. La utilidad más común en los transformadores con núcleo de hierro es para fuentes de alimentación, o sea, se llama fuente de alimentación que el transformador va a recibir un voltaje entre, va a entregar varios voltajes de salida como vimos en el amplificador anterior, que necesitamos alimentar los filamentos y alimentar la corriente de funcionamiento del tubo como tal, ¿ya? Y se utiliza también como transformadores de audio de salida. Es la misma configuración. Las bobinas van hechas de la misma forma. La diferencia es que este, que es de audio, sigue siendo núcleo de hierro, no puede ser núcleo de ferrita, porque entonces no transmitiría sino altas frecuencias. Parlantico que por lo general viene de entre 4 y 16. Por lo general viene así, entre 4 a 16 ohmios. ¿Por qué hay que utilizar este transformador? Se llama transformador de acople, porque si usted le aplica aquí señal de corriente alterna, usted va a sentir que es un zumbido. Y posiblemente se va a quemar, porque no está diseñado para eso. Este transformador viene para trabajar. El transformador se utiliza salidas de audio, que sigue siendo corriente alterna, se le aplica corriente continua aquí y se aplica el tubo, que es el que va a amplificar la señal de audio, que es corriente alterna, en unas variantes, que puede ser entre 60 Hz o 20 Hz hasta 15.000 Hz, que podemos escuchar. ¿En qué consiste esto? Ya cuando vas a ver un diagrama con núcleo de ferrita, no va a ser esto, sino que va a ser una línea punteadas. Cuando aparecen líneas punteadas, te está diciendo que es un núcleo de ferrita. A diferencia del transformador con núcleo de hierro, que puede transferir audio de un bobinado a otro, no sirve sino para transferir audio a alta frecuencia. Dentro de los diseños que yo he hecho, he encontrado que este transformador es muy eficiente para transferir agudos de un lado a otro. Para bajos no sirve. Serviría como bobina, no como transformador. Como bobina para atenuar los agudos y aumentar los bajos. Como bobina o choque de frecuencia. No sirve para bajos. Ya sabemos cuál es el primario, cuál es el secundario. Para agudos sí serviría porque las frecuencias a entrar aquí serían más o menos de entre 5 y 20 kHz. Pero si le colocamos una frecuencia baja, que puede ser, los bajos están entre los 60 y más o menos los 250 Hz, más o menos, unos bajos, depende de lo que sea, no te los va a reproducir. Ok, bobina. La misma situación, lo podemos poder reproducir. Aquí vamos a tener una señal combinada de medios, bajos y agudos según la ecualización que tenga el equipo. En este caso, esta bobina lo que hace es quitarnos, se vuelve como un pasabanda. Quita los agudos. Nos quita los agudos y nos deja pasar únicamente bajos. Para eso el fabricante coloca también aquí un condensador. Este es un diseño para equipos más modernos. Esto en radios antiguos también se utilizó, pero no fue muy utilizado porque esta bobinita, como elimina una frecuencia, también nos baja el voltaje. O sea que si aquí este amplificador nos está entregando 30 vatios efectivos, aquí tranquilamente vamos a tener apenas 20, pero en una buena calidad. Eso se llama nivel de señal versus ecualización. Esto en realidad es un ecualizador pasivo. Le decimos crossover porque es un atenuador, pero en realidad es un ecualizador.
Los transformadores hablamos claramente que no transfieren energía continua, transfieren es corriente alterna. Eso, tienen una aplicación, pero la aplicación es mucho más precisa porque son frecuencias por encima de los 455 mil Hz, pero son muy buenos para transferir esa energía e inclusive ahí se puede transferir con núcleo de aire. En FM, para FM se utilizan, son bobinas con núcleo de aire para transferir esa señal que se capta, porque con núcleo de ferrita tendríamos problemas. Pues una ferrita que es muy poco permeable. Si yo le entro a esto aquí, ya no me va a servir sino para transferir baja frecuencia. Transfiere energía de aquí a aquí. ¿Qué tipo de energía es? Se llama energía radiante o energía de radiofrecuencia. Una antena de un radio de AM o de FM, coge aquí usted, lo conecta al punto tierra que ha conectado con este. ¿Por qué se hace ese diseño? Por la misma situación de impedancias, que hay que conectar para que transmita la menor cantidad de ruido posible a este lado y no transmita sino lo que yo necesito. Ejemplo, en la onda normal de AM necesitamos entre 550 y 1600 kHz. Recuerde que a un transformador hay que introducirle un voltaje primario, ¿sí o no? Un voltaje primario para que no salga un voltaje secundario. Hombre, pues sería más fácil coger esto y conectarlo aquí. Vamos a conectarlo, por decirlo, a un tubo. Sería más fácil conectar aquí la señal, voltaje, y no nos evitamos todo ese cuento, toda esa carreta de ahí para atrás. Sí, pero si usted le aplica aquí, le va a captar todos los ruidos que lleguen, porque esta bobina se encarga de sintonizar. ¿De dónde sacamos el voltaje de entrada para este? El voltaje del primario, de la señal de radio. Por eso se utilizan es para frecuencias altas, elevadísimas. Esto es el símbolo de antena para que de una vez se lo sepa. Usted ve este símbolo en cualquier parte y esto es una antena. Esto es una antena. Va a captar la energía radiante, todo el espectro radial desde lo más bajo hasta lo más alto, hasta señales de UHF, lo que usted quiera. La diferencia es que esta bobina se diseña según la frecuencia que usted quiera captar. Entonces la energía que se va a captar es la energía radiante y esto va a captar la cantidad de señales que usted quiera. Él le puede medir, hay un circuito y le mide a usted que hay una señal, pero le mide en una frecuencia determinada. Si usted lo sintoniza a otra frecuencia, tiene que variar el circuito para que le aparezca un voltaje y aparezca la señal. Decir algo, una emisora, un transmisor que esté emitiendo señal. Una emisora en la antena, pues le cuento que una emisora tranquilamente puede radiar en antena, puede radiar tranquilamente entre las de FM, más o menos 50 a 100 vatios. Se dice potencia porque es una cantidad de voltaje que está irradiando con una cantidad de corriente. Pero y da usted me vatios. dice que ahí está entrando un voltaje. El voltaje, ¿Qué voltaje me sale ahí? aquí sí te va a salir un voltaje si es medible. Si lo medimos con un circuito sensible, nos va a aparecer un voltaje determinado. ¿De qué frecuencia? No sabemos. Es a lo que está sintonizado la bobina. Básicamente son pues, milivoltios. Milivoltios, a lo que está sintonizado la bobina. Porque esto es una bobina de baja frecuencia. De baja frecuencia. Una bobina de alta frecuencia puede ser esto, una espira. ¿Para qué se utiliza esa espira? Tranquilamente ese circuito puede estar sintonizado para UHF y transfiere la energía de UHF de aquí a acá. En este caso estamos utilizando circuitos de baja frecuencia. En los radios antiguos se utiliza este sistema. Es el mismo que usted ve. La diferencia es que más adelante se le coloca una parte para sintonizar exactamente lo que yo quiero escuchar con respecto a la reacción que tiene la bobina a la señal que está recibiendo. Eso es para todo sistema de radio.